Vengan todos hermanos en esta mañana, los que estamos aquí, bienvenidos a todos. Miramos cosas que ya teníamos rato que no mirábamos a nuestro hermano Epi, como unas 3 semanas. Dios que ya está aquí visitándonos otra vez con nosotros. Qué bueno, gracias le damos a nuestro Dios por ello. Hermanos que están en casita, que nos están viendo, y amigos, también les damos las muchas gracias por dejar todo y estar atentos al mensaje de nuestro Padre Dios en esta mañana, primer día de la semana. Gracias le damos por ello. Los invito a ir a Dios en oración. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, estamos agradecidos con usted, Señor, por tantas bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos presta, Padre Santo, por la oportunidad que nos da en esta mañana este pequeño grupo de estar aquí en este lugar de oración, para llevar a cabo un mensaje, Padre, dándole gracias, Padre, por estos medios que usted pone, Señor, palabras escuchada, Padre. Usted tiempos, Padre, en que tu iglesia, por causa de la pandemia, no se puede reunir todo, Padre, como antes. Pero esperemos, Padre Santo, que Señor, con fuerza voluntad, usted ya quite esta enfermedad, que podamos ver a nuestros hermanos, que ya tenemos ganas de abrazarlos, Padre Santo, y estar en común como siempre, Padre Santo. Sabemos, Padre, que Señor, usted puede hacer todo, Padre Santo. Usted es poderoso. Padre Santo, bendice esta mano a nuestro hermano, Señor, que va a traer himnos, que llegue a presencia con un olor grato, Padre, trae de ellos, Señor. De igual manera, hermano Edifonso, que nos va a tomar de su santa y bendita palabra, que usted esté con él, Señor, que le recuerde lo que él ha estudiado, Padre, déle palabras fáciles. A nosotros quite cualquier cosa en nuestra mente, Padre, para así poder captar todos los mensajes, ponerlo en nuestra mente, en nuestro campo, y poderlo poner para afuera, aquellos que no te conocen, Padre. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en un mismo. Amén. Sintonamos para nuestro Padre Celestial, todo en las buenas y en las malas. Más de Jesús, más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dolor gustar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más su promesas alcanzar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús hallaré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar,
su nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Amén. Un himno más hermanos, después le dejaremos saludar a tu hermano Oso para que nos traiga el estudio 59. Háblame más de háblame más de Cristo, es el himno. Quiero que hables de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos tomó. Quiero que hables del buen Salvador. Hable más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habla más de Cristo. Cuando salte la tentación y que sus redes tienden mi pie, quiero tener protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el aliento desfallecer, quiero ser que ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, les damos a cada uno de ustedes quienes se encuentran aquí con nosotros. Pues estamos por ver nuevamente nuestro hermano Epi aquí entre nosotros, dirigiendo cantos. Gracias a las oraciones que hemos elevado a nuestro Padre Celestial, que se encuentra aquí. Sin embargo, vamos a continuar orando por él y por su familia para que bien se pueda enterar de todo esto. Para ustedes, hermanos, quienes están visitando por medio de esta sintonización, por medio de Facebook, le damos gracias a todos ustedes y el privilegio que tenemos de poder llegar hasta su casita por medio de este. Estamos contentos en este día, porque el Señor nos ha dado una oportunidad más de estudiar su bendita palabra.
Pero antes de llegar al estudio para este domingo, quiero recordarles que tenemos una lista extensa concerniente a quienes necesitan nuestras oraciones. Recuerde que el hermano José de su suegro, Mingo, se encuentran en casa y en este momento dedicados de salud, y ellos requieren nuestras oraciones, hermanos. Vamos a continuar orando. Hermano, si nos está escuchando, hermano Mingo, tengan día, estaremos orando por todos ustedes y solamente pidiéndole que tengan paciencia. Recuerden que Dios está en control de todo esto y Él habrá de salir adelante con ustedes para que un día puedan regresar nuevamente con nosotros. Y también vamos a pedir por la familia de nuestro hermano José, nuestra hermana Amelia y nuestra hermana Juanita. Vamos a estar orando por toda la familia. Y recuerde que entre nosotros también ya he mencionado nombres de personas quienes necesitan nuestras oraciones. Espero que las recuerden, así las puedan mencionar cada vez que ¿no está jalando? Es que tengamos que ir a Dios en oración. Gracias a nuestra hermana Linda y Alejandro y su padre porque ellos ya han recuperado. Estamos orando por nuestra hermana Tri López también, por situación. También familias que han pedido nuestras oraciones, la familia Cano, Acuña y Zúñiga, y también por la familia hermana María Luz Rentería, especialmente por su hija Yunes, que va a estar cirugía ya pronto. Vamos a orar por ellos y también por todos ellos quienes han perdido ustedes queridos, que yo sé bien que ya hemos la duración de la dificultad en la vida de cada uno de ellos, solo que vamos a ponernos en oración para que así ellos pronto puedan recuperar. Si hay otros que se han mencionado y los cuales no mencioné nombre, les pido perdón. Esta es la falta que nos metemos cuando comenzamos a mencionar nombres y luego que nuestra mente no de todas las personas. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 18, como a veces nos escribe nuestro hermano Domingo un montón, que vamos a orar todos uno por los otros para que así el Señor nos pueda conceder las oraciones. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa en esta mañana. Y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo de segunda de Timoteo. Vamos a estar continuando con el estudio de un ejemplo positivo. Liderazgo cristiano, un ejemplo positivo. Y la semana pasada empezamos este estudio, pero recuerde que les dije que todavía faltaban algunos puntos y que no quería realmente verlos, sino que quería tomar mi tiempo para estudiarlos, porque creo yo de que son puntos importantes para todos nosotros. Lo que ya hemos estudiado en el momento es que el liderazgo bíblico puede ser ejemplo positivo, primeramente como maestro. Tuvimos capítulo 2, versículos al 2. Segundo, estuvimos viendo que el liderazgo bíblico puede ser ejemplo positivo, como soldado. Okay. Capítulo 2, versículo 3, 4. Debe ser el liderazgo bíblico un positivo o un atleta. Capítulo 2, versículo 5. Y punto número 4. El liderazgo bíblico debe ser ejemplo positivo como un capítulo 2,
versículos del 6 al 13. ¿Okay? De 6 al 13. Y aquí fue donde nos quedamos la última ocasión. Estuvimos viendo 4 puntos. Yo sé bien que la semana pasada no sé todos los puntos correctos, pero ahora sí. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. Les dije que este capítulo tiene 7 puntos que el apóstol Pablo le está comunicando al joven Timoteo. Muy bien. Antes de continuar en esta mañana con su estudio, para ustedes quienes están aquí con nosotros, ¿tienen alguna pregunta o comentario concerniente a estos dos que ya hemos estudiado? Muy bien. Como un siervo sexo. Es el que sigue. También me trató que También traté este, el número 5. del 14 al 19. Siervo celoso. Yo pensé que no lo había tratado usted. Aunque del 14 no es verdad. Entonces ya vamos a un número sexto, ¿verdad? Ok. Comenzamos de estos puntos. Okay. Déjenme dar una introducción nuevamente a lo que estamos viendo. El apóstol Pablo le escribe estas epístolas a un joven llamado Timoteo, a un joven que él llegó a apreciar mucho, no solamente porque anduvo con todos estos años predicando y enseñando la palabra del Señor, sino que lo pudo coger de una edad temprana. Hechos capítulo 16, con 1 en adelante nos habló. Y Pablo tuvo la dicha de continuar el entrenamiento en este joven, el entrenamiento bíblico en este joven, es donde su madre y su abuela habían terminado. Esto lo vemos claramente, que lo menciona en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo entrenó a este joven, no solamente en sus tiempos privados, sino también en tiempos cuando él tenía relaciones con congregaciones en diferentes lugares. Esto lo enseña 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17. Y miramos nosotros entonces que Timoteo fue un hombre muy útil en la labor que el apóstol Pablo vino a conducir, a desarrollar en su ministerio. Y miramos nosotros que este joven, juntamente con otros jóvenes, Pablo los utilizó en diferentes áreas para cumplir el propósito de Dios. Timoteo fue un hombre que vino a ser usado por Dios y por la palabra del Señor para cumplir diferentes cosas. Y miramos nosotros entonces que esto vino a ocurrir. ¿No se oye? Un momento, hermanos, porque no se está oyendo el audio. ¿Está prendido, hermano? ¿Sí? ¿Está prendido? Ok, está bien, entonces. Bien. Bien. Pero los que están aquí con un problema, no están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces miramos nosotros que este joven llamado Timoteo pasó por unos tiempos difíciles, así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya estaba determinado, según Hechos capítulo 20, versículo 24, de hacer todo lo posible para cumplir con su ministerio, aun si le costaba su propia vida. Pablo quería acabar la comisión que Dios le había encomendado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15, la comisión del apóstol Pablo. Y según vemos nosotros, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, que acabó su comisión, su carrera, el apóstol Pablo. Bueno, mediante todo esto, el joven llamado Timoteo le ayudó. Y yo personalmente pienso, por la manera como el apóstol Pablo está escribiendo aquí, de que ya estaba Timoteo entrando en los principios de una nación,
de un ya como que ya no tenía el mismo impulso, las mismas fuerzas de continuar como él lo había hecho antes. Y hay varias razones por esto. Número uno, quizás por todo lo difícil que este joven Timoteo pasó en el trabajo, en la labor de diferentes delegaciones. Y también porque el apóstol Pablo estaba en cárcel, esta misma afirma, por según. Y Pablo dice que ya él está llegando al fin de su carrera. Por lo que todo esto quizás nos causara un poquito de desánimo a este joven. Y Pablo entonces, para animarle, y en el transcurso de decirle para animarle, hablando concerniente al bíblico. No solamente porque le está hablando de liderazgo bíblico, queremos nosotros entender los puntos que estamos estudiando, se refiere al líder, a los líderes de la congregación, sino que son puntos que yo ya no también puedo utilizar en mi vida. Pero yo debo de ser un ejemplo positivo como maestro, como soldado de Jesucristo, como atleta espiritual, como un labrador en la viña del Señor y como un siervo celoso. Pero también miramos nosotros que dice el apóstol Pablo de que en la casa de Dios se encuentran utensilios, y yo debo de ser un utensilio de santificación. Capítulo 2, versículo 20 al 21. El 21 me parece. ¿Ok? Yo debo de ser un utensilio de santificación. Ahí el apóstol Pablo está escribiendo de que dentro del cuerpo de Cristo Jesús, miramos nosotros que es lo que se encuentran diferentes utensilios. Vuelvo a repetir ahí en el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo y ya el versículo 21, donde termina, dice la palabra Señor, así que si alguno se impía de estas cosas, será para honra, san dado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Recuerda, cuando nosotros como siervos de Cristo entramos en el cuerpo de Cristo, todos entramos con deficiencia en nuestra vida. Más si acaso son líderes del cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que cuando entramos al cuerpo de Cristo Jesús, tus pecados son perdonados. Entendemos plenamente. La palabra del Señor nos enseña que la Cristo Jesús es la cual nos redime de nuestro pecado. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos enseña de eso. Y hay otros textos que podemos citar en donde usted y yo conocemos que nuestros pecados son quitados de encima de nosotros. Pero ponga atención, el pecado es quitado de nuestra vida. Y por lo tanto, somos personas bienaventuradas porque el Señor ya no nos culpa de pecado, gracias a su Hijo Jesucristo. Es lo que Pablo nos declara en Efesios capítulo 2 y versículo 10, cuando dice, somos hechuras suyas gracias a Cristo Jesús. Es decir, nosotros ahora entonces nos venimos a constituir propiedades de Dios. Somos miembros del cuerpo del Señor. Gracias a Cristo Jesús, porque hemos sido comprados con precio. Esto lo repite el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y el precio que Jesucristo ha pagado es su propia sangre. Esto lo sabemos todos nosotros. Pero ponga atención, cuando entramos en el cuerpo de Cristo Jesús, todavía entramos con deficiencia, porque en ese momento no se nos ha dado nuestros hábitos. Un hábito que se ha dado en nuestra vida requiere tiempo para poder reemplazado con hábitos buenos. Y aquí es donde viene la obra santificadora.
la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica los utensilios dentro del cuerpo de Cristo Jesús. La palabra de Dios, Efesios 6 nos habla de eso. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos para llegar a plena santificación, gracias a la palabra del Señor, para que el Señor nos pueda usar con toda potencia. Porque cuando entramos en el cuerpo de Cristo Jesús, y cuando no nos despojamos completamente de toda obra del viejo hombre, recuerda, el viejo hombre ha muerto en las aguas del bautismo, gracias al bautismo y la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando resucitamos, todavía existen hábitos que necesitamos que tratar seriamente. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, y a vuestra fe añadidle virtud, y a vuestra virtud añadidle conocimiento. Estas dos cosas son necesarias para tratar con nuestros hábitos en nuestra vida. Y si acaso yo entonces no trato con los hábitos en mi vida, tarde o temprano se va a enseñar que soy un utensilio sin honra. Un utensilio que no voy a cumplir correctamente las cosas que Dios quiere que cumpla. Solo Pablo dice que él mira que en el cuerpo, en la casa del Señor hay utensilios sin honra y utensilios con honra. Y él que nosotros lleguemos a este punto. Y le está hablando a este joven Timoteo para decirle, tú como liderazgo o como líder de la iglesia, debes ser un ejemplo positivo, enseñándote que eres una persona santificada. Una persona santificada es una persona que va a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios pide de nuestra parte. Pablo está diciendo aquí, el verso 19 al 21. Enseguida, miramos nosotros que el apóstol Pablo está hablando algo cristiano, de un ejemplo positivo. Versículo 22 dice, huye de las juveniles y sí, justicia de fe, el amor, paz con los que de corazón le invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrás con el cristiano debe de ser un ejemplo positivo, demostrándose como un obrero amable. Y esto lo cubre segunda de Timoteo, capítulo 22 hasta el 23. Como un obrero amable. La palabra amable quiere decir como un cordero que demuestre compasión y que muestre misericordia, que muestre aquello lo cual es necesario, no solamente para la gente de afuera, sino también para la gente dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Dice aquí que debe de ser un obrero que venga a huir de las pasiones juveniles. En otras palabras, está hablando concerniente al deseo de la carne, Está hablando concerniente a que debe de ser una persona de justicia, que solamente aplica lo que es correcto en toda situación. Y tercero, estando concerniente al amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está hablando de un tratamiento hacia primeramente a sí mismo, tratamiento hacia las personas fuera, y un tratamiento, ¿verdad?, concerniente a los cuales han dedicado su vida a nuestro Jesucristo. Y esto lo vemos en cada congregación. Miramos nosotros que primero debemos de tratarnos a nosotros mismos. Debemos nosotros de ver por sí mismo nuestra ser ante la hermandad. Nosotros de corregir nuestra propia vida
para que no solamente nuestras palabras sean palabras de ánimo, de ánimo a toda la membresía del cuerpo de Cristo Jesús, pero que también puedan ver ese tipo de vida, ser vida en nosotros mismos. Y también deben de ver el tratamiento que damos a las personas como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. En la iglesia del Señor no debemos de escoger partidos, ya esto lo condena la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 10, que no hayan vosotros divisiones, sino que todos hablemos la misma cosa. Por lo tanto, como líderes nosotros debemos de aplicar la justicia de Dios en todo asunto. No debemos dejar que nuestras pasiones, nuestras emociones tomen mejor de nosotros, sino que debemos nosotros de entender que la justicia de Dios debe de prevalecer en toda situación. Y que así pueda suceder en toda situación, tengo que tener un concepto claro de las cosas de Dios. Y claro, ¿verdad? Que esto se lleva, como dice Romanos capítulo 2, versículo 2, a consecuencia de una renovación mental, para que vengamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando mi mente venga cambiada totalmente. Usted recuerda la historia de Pablo cuando fue convertido, Pablo, cuando fue con el cristianismo, exactamente en Gálatas capítulo versículo 3 en adelante, es la palabra del Señor que fue llevado al desierto de Arabia. Entonces preguntamos nosotros ¿qué fue llevado a este punto? Y miramos nosotros que el mismo nos enseña que el Santo vino a enseñarle. Para mí estos versículos me están enseñando que el Espíritu Santo vino a reprogramar a Saulo. Saulo era una persona que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3 versículo del 5 en adelante, que concerniente a la ley de Moisés era un hombre irreprensible. Es decir, que sabía bien la ley judaica, sabía bien la ley de los ancianos, de los padres, porque fue enseñado de un hombre llamado Gamaliel, que también era venerado por judíos, que él era tal persona, que conocía bien la ley de los judíos. Por tanto, miramos que Pablo fue un hombre irreprensible concerniente a la ley mosaica. Entonces, cuando él fue convertido al cristianismo, para que no cayeran en el mismo estado que los judaizantes fueron convertidos, por ellos no dejaron la ley judaica, sino que ellos añadieron la ley judaica a la ley de Cristo. Y esto claro que no se lleva a cabo, no se hace. Entonces el Espíritu Santo escogió reprogramar su mente de tal manera que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corintios, concerniente a la palabra de Dios, que él lo venga a juzgar porque la sabe correctamente. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, regresando ahora nosotros entonces que entender la justicia en su totalidad para que la pueda ministrar en cualquier situación que se necesita. Yo como usted como cristiano, necesita que entender la justicia de Dios para poder ser aplicada en cualquier situación. En una situación importante en nuestra vida, no requiere opinión, no requiere mi preferencia, requiere lo que el Señor dice. En inglés es thus says the Lord. ¿Qué es lo que dice la palabra en cualquier situación? Uno quizás diga, bueno, es que en la Biblia no todo nos enseña la palabra del Señor concerniente a la vida y a la piedad. Bueno, hermano o hermana, está equivocado. Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor nos ha dado todo, con atención, todo concerniente a la vida y a la piedad. En ocasiones, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor y llegar a una inferencia, llegar a una conclusión bíblica que la Biblia nos venga a respaldar. En una situación hay cosas que
son difíciles de entender y que requiere eso. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pedro? En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. El apóstol Pedro, siendo concerniente a los escritos del apóstol Pablo, dice, en algunas ocasiones hay texto, hay escritura un poco difícil de entender. Que los ignorantes, que las personas que no tienen conocimiento de Dios, van a torcer para su perdición. Pero uno como liderazgo, como líder, tiene que llegar a una conclusión bíblica. Ahora el Señor nos va a ayudar. Se lleva un poco de dedicación, se lleva un poco de trabajo para llegar a esos puntos. Hay puntos fáciles, ciertamente podemos mirar la situación, pero hay puntos difíciles que se lleva su tiempo. Y recuerde, el líder está tratando con de personas y se tiene que tomar tiempo para poder llegar a la conclusión bíblica. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, que como ejemplo, como liderazgo o como líder de Cristo, debe ser un ejemplo bíblico, un ejemplo positivo, como obrero amable. Y por último, miramos nosotros que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que como líder debe ser un ejemplo positivo en su manera o trato con la gente. Casi van mano a mano estos dos puntos, ¿verdad? Pero 24 al 26. Nosotros como líderes en el cuerpo de Cristo Jesús, nosotros lo dice el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, aptos para enseñar, sufrido, con mansedumbre, corrija a los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a la voluntad de Él. Lo que dice la palabra del Señor. Yo como líder del cuerpo de Cristo Jesús, usted como cristiano del cuerpo de Cristo Jesús, debemos de ser personas que no debemos de ser contenciosos. No debemos de andar peleándonos. Recuerde que cuando yo vengo a aproximarme a una persona y me vengo a aproximar a la persona de una manera agresiva, ¿qué piensa lo que va a ocurrir? Cuando usted viene a encorralar, dice el dicho hoy en día, un gato en una esquina, ¿qué cree usted lo que va a hacer el gato? Le va a dar problema. Así lo vemos nosotros con la gente. Cuando yo me acerco contenciosamente a tal persona, eso es lo que voy a recibir. Por lo que entonces no debemos de hacer de como líder, sino de acercarnos, en primer lugar, para poder analizar el asunto delante de nosotros, concerniente a la persona. Yo no conozco a todas las personas. Yo no tengo la característica o la habilidad como el Señor Jesucristo que podía ver los corazones de la gente. Yo solamente tengo que estudiarlos y tengo que llegar a una conclusión conforme a su carácter, conforme a las palabras que salen de su boca, conforme a lo que ellos vienen a demostrar delante de uno. Llego allá a una conclusión y en ocasiones esa conclusión aún está correcta, porque la persona puede ser una persona totalmente diferente. Pero entonces, mi punto es este, que no debo yo de aproximar a tal persona de una manera contencioso, sino que amable, no que humilde, sino que de una manera en que ellos puedan ver el deseo de uno querer ayudar. Y el Señor nos enseña. Y segundo, dice aquí que debemos ser aptos para enseñar. Miren, hermanos, yo sé bien que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de ser maestros. Hebreos capítulo 5, pero del 11 en adelante, nos habla que nosotros debemos de una madurez y debemos de enseñar.
tenemos la obligación como cristianos de enseñar a gente que no ha venido a Cristo Jesús y a un camino de hermandad. Pero San capítulo 3, versículo 1 también dice que no muchos sean maestros. Entonces tengo yo que llegar a una conclusión en vista de este. El punto es de que no todos son maestros, porque hay personas que son muy toscos en su manera de hablar. Hay personas que son muy agresivas y no hablan con palabras de poder atraer a la persona, sino que con palabras de escuchar más a la persona de Jesús. Entonces, por eso dice la palabra, si tenemos que ser aptos para enseñar. Y dice aquí, hay algo que cuando uno enseña, ¿verdad? Pero la está teniendo cosas que sabemos nosotros que están equivocadas, que están mal, pero hay que tener la táctica, saber cómo dirigirnos a esas situaciones. Déjeme poner un ejemplo. Se me platicó de un hermano, miembro del cuerpo de Jesús, de un predicador que llegó a un lugar para enseñar a una señora que había pedido estudios. Y lo primero que esta señora tenía retratos de santos católicos. Y en vez de él sentarse a comenzar a estudiar con ella, él comenzó a condenarla por todo lo que tenía alrededor. Ahora, sabemos bien que esto, la palabra del Señor, habla en contra, pero hay que saber cómo, es decir, aptos para enseñar. Hay que saber cómo enseñar a personas para que lleguen al punto que Dios quiere que estén, para que así el Evangelio pueda trabajar en su mente y corazón. Y es lo que aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y el versículo 25 lo viene a confirmar, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Recuerde que el trabajo es solamente de plantar la semilla en la mente y corazón de las personas. Es todo. El trabajo no es de forzar a nadie que venga a Cristo Jesús. El trabajo mío es de plantar la verdad en la mente y el corazón. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 3. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Yo no lo doy. Dios lo da. Y lo da por medio de la palabra de Dios. Desde ese momento ya entra Dios y Dios entonces le provee la oportunidad para arrepentimiento y también la oportunidad para que escapen del lazo del diablo. Y ahí miramos la condición en cual se encuentra el pecador y la condición también del siervo de Dios. Tiene que tratar a la gente como un ejemplo positivo. Preguntas o comentarios, hermanos, concerniente a lo que hemos estudiado. En Colosenses 3:12, del 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces dice: vestidos pues como escogidos, Dios santos, amados, tened misericordia, de benignidad, de mansedumbre y paciencia. Es cierto que una persona se tiene que demostrar como un santificador, ¿verdad? Ante Dios. En cuanto al otro versículo, no me acuerdo ahorita, donde dice que hacía el nombre de vuestra luz delante de los hombres, haciendo, ¿verdad? Mateo capítulo 6. Así es. Y nosotros como cristianos, como líderes, necesitamos que demostrarnos santificados delante de Dios. ¿Alguien más? Y hermano, ¿no? En el versículo 22, ¿verdad? El apóstol Pablo le está diciendo como lo miraba bien joven, ¿no? Y le dice el 22, ¿verdad? Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con lo que tu corazón limpio tocan al Señor, ¿verdad? Lo miraba bien joven, ¿verdad? Y sabemos, todos pasamos por la juventud, ¿verdad? Dice: huye de pasiones, ¿verdad? No caes en esa trampa, ¿verdad? Y era un consejo, Dios, para que yo no mirara bien joven, ¿verdad? Para un joven que llega a ese punto en su vida,
Génesis capítulo 8, versículo 20, que desde nuestra juventud empieza ya las malas concupiscencias en nosotros. Y claro que esas son las que Satanás usa para tentarnos. Y nosotros debemos de entender eso. Proverbios capítulo 29, versículo 15 también demuestra, ¿verdad?, que hay algo en el joven que lo hace y lo impide, ¿verdad?, que busque lo que es correcto. Solo que en una persona joven existe eso, y el joven tiene que entender. Claro que existe en todos nosotros, en el joven más. Y eso. La palabra huye, ¿verdad? Sí. Retírate de las personas, ¿verdad? Porque iba a las manos de Satanás. El último versículo menciona que iba. Y en ocasiones es fácil de huir, hermanos. Cuando lo vemos, la historia de José, con la de Pontífar, ¿verdad? De huir. Usted era fácil de este hombre, una mujer hermosa, y luego que haya tenido el deseo de que él en la cama con ella. Es difícil, pero gracias a la palabra de Dios que nos da la fuerza, la fortaleza para poder llegar a ese punto, ¿no? Más que todo, amado, Usted dijo la palabra no. debemos de ser astutos, ¿verdad? Ajá. En circunstancias, como ahorita que usted estaba mencionando, este hombre que fue a la casa de la mujer y que miró todo, ¿verdad? Empezó a decir. Sí. Entonces miramos a Pablo, ¿verdad? Miraba en Atenas, que en todo son muy religiosos, todos, porque pasando que tenían muchos Dios, que había un letrero y al Dios no conocido, y ese letrero de Dios no conocido, eso los predico. Pero Pablo decía a ellos para después ganárselos. Así. ¿Entiende? No. Creo que Pablo no miró los negativos, Ajá. sino que se encontró y se enfocó a un punto positivo para poder ganar y así es. Le faltó esto. Y el de Cristo sí hay hermanos y que también son agresivos de esa manera, que llegan condenando, y pues están en lo correcto porque la Biblia la encuentra, pero hay que tener táctica para poder hablar contra las personas. Para poder llevarle la corazón. ¿Alguien más? Muy bien, el tiempo se nos ha terminado, entonces hermanos, para que están en casa, vamos a tomar un pequeño receso. Después del receso regresamos en esta mañana con nuestro sermón, solo que estén pendientes. Gracias por su atención.